Muy bien, pequeño. Ven, acércate, que hoy te voy a contar una historia muy especial, una que mezcla lo ordinario con lo extraordinario. Es la historia de un héroe diferente a todos los demás. Y por supuesto, también es la historia de un niño como tú, que descubrió que los verdaderos héroes no siempre llevan capas, pero sí tienen un corazón más grande que cualquier poder. El héroe de la capa invisible. Había una vez, en un pequeño pueblo escondido entre colinas y ríos tranquilos, un llamado niño Mateo. Tenía unos 10 años, el pelo siempre despeinado y los ojos llenos de una curiosidad interminable. Mateo no era el más rápido ni el más fuerte en su escuela, pero tenía algo que lo hacía especial, un corazón grande y un sueño aún más grande. Él soñaba con ser un superhéroe. A todas horas, Mateo dibujaba en su cuaderno figuras de hombres con capas, mujeres volando entre edificios altos y criaturas salvando al mundo de villanos malvados. Soñaba con tener superpoderes, volar, ser invisible, tener una fuerza increíble. Algún día, se decía a sí mismo, algún día descubriré que tengo un poder oculto. Pero los días pasaban y Mateo seguía siendo solo un niño normal, con problemas normales, como los exámenes de matemáticas y las tareas de la casa. Una tarde, después de la escuela, decidió tomar un camino diferente a casa. Se adentró por un sendero en el bosque que nunca antes había recorrido, un lugar donde los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Caminó hasta que llegó a un claro, y allí, sentado sobre una roca, vio a un hombre muy extraño. Era mayor, de barba gris y tupida, con la ropa algo gastada y una mirada profunda que parecía saberlo todo. El hombre se llamaba Tobías, pero la gente del pueblo lo llamaba el guardián. Nadie sabía mucho de él, salvo que vivía solo en el bosque y que, a veces, ayudaba a quienes se perdían o tenían algún problema. Pero había rumores de que Tobías, cuando era joven, había sido un héroe. Mateo se acercó con cautela, como si se encontrara frente a un personaje de sus cómics favoritos. «Hola, señor», dijo el niño, jugando con una ramita entre los dedos. «¿Es usted un héroe?». Tobías levantó una ceja y esbozó una pequeña sonrisa. «¿Por qué lo preguntas?», respondió, con una voz grave pero amable. «Porque quiero ser como usted. Quiero ser un superhéroe. ¿Puede enseñarme?». El hombre lo observó durante un largo rato, como si estuviera decidiendo si contarle un gran secreto o no. Finalmente, se levantó despacio de la roca y, con un gesto, invitó a Mateo a caminar con él. «Vamos, hay algo que quiero mostrarte». Caminaron juntos por el bosque, y Tobías comenzó a contarle historias. No eran historias de héroes con trajes elegantes ni de batallas épicas contra monstruos, sino relaciones de personas comunes que hacían cosas extraordinarias. Le habló de un granjero que rescataba animales durante las tormentas, de una maestra que dedicaba horas extras a enseñar a niños que no podían pagar la escuela, de un vecino que ayudaba a reparar los techos de las casas de la comunidad cuando caía granizo. Todos esos actos, dijo Tobías, eran actos heroicos. Los superhéroes no siempre vuelan ni tienen una fuerza sobrehumana, Mateo, le explicó mientras caminaban. A veces, el verdadero poder está en hacer lo correcto cuando nadie más quiere hacerlo. Eso es lo que los convierte en héroes de verdad. Mateo lo escuchaba, pero en el fondo aún quería más. Quería poderes, quería aventuras. Así que le insistió. «¿Pero, alguna vez tuviste poderes?».
¿Alguna vez volaste o luchaste contra villanos? Tobías soltó una risa profunda y sacudió la cabeza. No, nunca volé. Pero eso no significa que no haya enfrentado grandes desafíos. A veces, los villanos más poderosos no son los que ves en los cómics, sino los que viven dentro de nosotros, el miedo, la tristeza, la duda. Llegaron a un pequeño claro donde había una casa modesta, casi camuflada entre los árboles. Tobías lo invitó a entrar, y dentro Mateo vio algo que lo dejó sin palabras. Las paredes estaban cubiertas de fotos, recortes de periódicos y trofeos. Cada uno contaba una historia diferente, un incendio apagado, una persona rescatada, una comunidad reconstruida después de un desastre. Tobías había sido un héroe, pero no del tipo que Mateo había imaginado. ¿Ves esto?, dijo Tobías, señalando una vieja medalla de honor. Esto no lo gané por volar o por tener superfuerza. Lo gané por ayudar a un pequeño pueblo que había sido arrasado por una tormenta. No tenía ningún poder, solo mis manos y mi voluntad de ayudar. Mateo miró todo con asombro, y algo en su interior comenzó a cambiar. Tal vez no necesitaba volar para ser un héroe. Tal vez, ser un héroe era mucho más que tener poderes. Entonces, empezó Mateo, con la voz algo vacilante, ¿cómo puedo ser un héroe, como usted? Tobías lo miró a los ojos y, con una sonrisa, le dijo: ya lo eres, Mateo. Cada vez que decide ayudar a alguien, cada vez que elige ser amable cuando es más fácil ser cruel, estás siendo un héroe. No necesitas una capa para eso. Las palabras de Tobías resuenan en la mente de Mateo durante todo el camino de regreso a casa. Algo había cambiado en él. Al día siguiente, cuando volvió a la escuela, ya no se sintió tan pequeño ni tan insignificante. Recordó lo que Tobías le había enseñado y comenzó a prestar más atención a las pequeñas oportunidades de ser un héroe. Unas semanas después, un día lluvioso, Mateo estaba en el parque cuando vio a un grupo de niños mayores molestando a un compañero de clase, un niño tímido llamado Lucas. En lugar de mirar hacia el otro lado, Mateo recordó las palabras de Tobías. Respiró hondo y se acercó. «Oigan», gritó. «Déjenlo en paz». Los niños mayores lo miraron con desdén, pero Mateo no retrocedió. Su corazón latía con fuerza, pero se mantuvo firme. Aunque no tenía superpoderes, en ese momento se sintió más valiente que nunca. Los acosadores, sorprendidos por la valentía de Mateo, se miraron entre ellos y, tras unos segundos de silencio incómodo, decidieron alejarse sin decir nada más. Se marcharon, dejándolo a solas con Lucas, que aún tenía lágrimas en los ojos. «Gracias», murmuró Lucas, sin levantar mucho la mirada. Mateo le alborotó y le tendió la mano. «No tienes que agradecerme. Los amigos están para ayudarse». Ese día, Mateo se sintió más fuerte que nunca. Aunque no había volado ni levantado un edificio con sus manos, había logrado algo mucho más importante: había defendido a alguien que lo necesitaba. Recordó las palabras de Tobías: los verdaderos héroes no siempre tienen poderes, pero siempre tienen el valor de hacer lo correcto. Los días pasaron, y Mateo comenzó a ver el mundo de una forma diferente. Se dio cuenta de que las oportunidades para ser un héroe estaban en todas partes, y no necesariamente requerirían grandes gestos. Un día ayudó a una anciana a cruzar la calle bajo la lluvia,
Otro día decidió estudiar con un compañero que tenía dificultades en las clases y siempre que veía a alguien en apuros, hacía lo posible por tenderle una mano. Sin embargo, Mateo no olvidó a Tobías. Decidió volver al bosque un sábado por la mañana, justo por el mismo sendero que había recorrido aquella primera vez. Al llegar al claro, vio a Tobías sentado de nuevo sobre la roca, como si el tiempo no hubiera pasado. Esta vez, Mateo caminó con paso firme, con una sonrisa tranquila. «Hola, Tobías», saludó el niño. «Quería darte las gracias». Tobías, con sus ojos sabios, lo miró y se acercó con una sonrisa. «Parece que has estado ocupado, ¿eh?», dijo el anciano, mientras lo invitaba a sentarse a su lado. Mateo ascendió y comenzó a contarle todas las pequeñas cosas que había hecho desde la última vez que se vieron. No eran grandes hazañas, pero cada una de ellas le había enseñado algo nuevo. Tobías lo escuchaba atentamente, como si cada historia fuera tan importante como un rescate de película. «¿Sabes, Mateo?», dijo Tobías, después de que el niño terminara su relación. «Lo que has aprendido es más valioso que cualquier poder que puedas imaginar. Las historias de los superhéroes que vuelan y luchan contra monstruos están bien para entretener, pero la verdadera fuerza está en lo que haces todos los días. La valentía, la amabilidad, el sentido de la justicia, esas son tus verdaderas superhabilidades». Mateo lo miró con admiración, pero aún tenía una pregunta que lo rondaba desde hacía tiempo. «Tobías, ¿cómo aprendiste todo esto? ¿Por qué vives aquí, tan lejos de todos?». Tobías dejó escapar un suspiro, como si ese peso lo hubiera llevado cargando durante mucho tiempo. «Hace muchos años», comenzó, «yo también soñaba con ser un héroe, como tú. Pero cometí un error, pensé que para ser un héroe tenía que ser invencible, tener poderes, ser más fuerte que todos. Intenté salvar el mundo sin entender que, a veces, lo más importante es salvar a las personas cercanas, los pequeños mundos que nos rodean. Me perdí en mi búsqueda de grandeza, hasta que comprendí que no necesitaba viajar a tierras lejanas ni enfrentar villanos para marcar la diferencia. Decidí entonces que dedicaría mi vida a ayudar de manera más sencilla, más cercana. Aquí en el bosque, lejos del ruido, encontré la paz para comprender lo que realmente significa ser un héroe. No necesitas reconocimiento ni fama. Solo necesitas ser sincero contigo mismo y con los demás». Mateo escuchaba en silencio, sus pensamientos arremolinándose en su mente. Comprendió, de repente, que Tobías había sido un héroe toda su vida, pero de una manera diferente a la que él había imaginado. No había luchado contra monstruos ni salvado ciudades enteras, pero había cambiado la vida de muchas personas, simplemente haciendo lo que era correcto, una y otra vez. «Tobías», dijo Mateo después de un rato, «quiero seguir aprendiendo de ti. Quiero ser un héroe, no solo por un día, sino todos los días, como tú». Tobías sonriente, esa sonrisa cálida y sabia que siempre llevaba consigo. «No tienes que aprender más de mí, Mateo. Ya sabes todo lo que necesitas. Solo sigues siendo quien eres, y el resto vendrá solo». Con el tiempo, Mateo creció, pero nunca olvidó las lecciones de Tobías. Se convirtió en un joven querido por todos en su comunidad, no porque hiciera cosas extraordinarias, sino porque siempre estaba dispuesto a ayudar, a escuchar y a estar presente cuando alguien lo necesitaba. Las pequeñas acciones de Mateo comenzaron a generar un impacto en las personas a su alrededor, como si cada gesto suyo plantara una semilla de bondad. Lucas,
el niño al que había defendido años atrás, se convirtió en su mejor amigo. Juntos, ayudaron a formar un grupo en la escuela para apoyar a otros compañeros que tenían problemas con los estudios o que se sentían solos. Crearon espacios donde todos se sintieran aceptados, donde las diferencias no importen y donde cada niño pudiera encontrar su propio valor. Con el tiempo, Mateo se convirtió en el líder de ese pequeño grupo de amigos, pero nunca perdió la humildad ni el deseo de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Cuando la gente del pueblo hablaba de él, lo hacían con respeto, pero Mateo siempre recordaba las palabras de Tobías: el verdadero poder está en hacer lo correcto, no en ser más fuerte ni más rápido. Muchos años después, cuando Mateo ya era un adulto, decidió volver una última vez al bosque donde todo había comenzado. El sendero seguía siendo el mismo, y el claro, tan sereno como lo recordaba. Pero esta vez, Tobías ya no estaba allí. En su lugar, encontró una pequeña nota en la puerta de la casa. Los héroes no siempre llevan capas ni necesitan ser vistos, pero siempre están presentes en los corazones de aquellos a quienes ayudan. Sigue tu camino, Mateo. Ya has encontrado tu verdadero poder. Mateo sonoro mientras guardaba la nota en su bolsillo. Sabía que, aunque Tobías ya no estaba aparentemente, su enseñanza vivía en cada acción que él tomaba. Porque al final, ser un héroe no era una cuestión de poder, sino de corazón. Y así, con el corazón lleno de gratitud y los recuerdos de su mentor grabados para siempre, Mateo regresó a su vida, sabiendo que no importaba lo que el futuro le deparara. Ya había encontrado el mayor poder de todos, la capacidad de hacer el bien, de ser un héroe para los demás, cada día. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. ¿Qué te ha parecido, pequeño? ¿Ves ahora que no se necesitan capas ni poderes para ser un héroe? Quizás, y solo quizás, ya lo eres y aún no te has dado cuenta. El tigre impaciente y la tortuga sabia. Había una vez, en el corazón de una selva densa y misteriosa, un joven tigre llamado Tura. Tura era fuerte, rápido y, sobre todo, impaciente. Su pelaje brillante se mezclaba con las sombras de la jungla cuando corría entre los árboles. Era, sin duda, el más ágil de todos los tigres jóvenes. Pero había algo que siempre lo frustraba: por más rápido que fuera, nunca lograba cazar su presa con la misma facilidad que los tigres más viejos. Tengo que ser más rápido, más astuto, se repetía una y otra vez mientras caminaba al borde del río. Cada mañana, al despertar, salía a entrenar sus zarpazos y su velocidad. Pasaba horas corriendo entre los árboles y practicando su salto. Pero, por más que lo intentaba, había algo que no podía controlar: su falta de paciencia. Quería resultados inmediatos, quería ser el mejor cazador de la selva sin tener que esperar. Un día, mientras caminaba frustrado junto al río, Tura vio algo que le llamó la atención: una vieja tortuga se arrastraba lentamente por la orilla. La conocían como Tika, la tortuga más sabia de la selva. Era conocida por su calma y su manera de ver la vida de una forma distinta. Todos los animales la respetaban por su sabiduría, excepto Tura, quien siempre pensó que la tortuga era demasiado lenta para entender las necesidades de un tigre joven y ágil como él. Tika, ¿cómo es posible que vivas tan tranquila y lenta?, le preguntó Tura con algo de desdén. No entiendes lo que es ser un tigre joven y lleno de energía. Yo quiero ser el mejor cazador, pero parece que no importa cuánto lo intente,
siempre falla. Tika levantó la cabeza con lentitud y, con una sonrisa serena, respondió. Ah, Tura, en esta selva, la rapidez no lo es todo. Hay cosas que requieren tiempo, paciencia y, sobre todo, sabiduría. Cada criatura tiene su propio ritmo, y el tuyo aún no ha encontrado el equilibrio entre la velocidad y la calma. Tura bufó con impaciencia. ¿Sabiduría? Yo no tengo tiempo para eso. Necesito ser rápido, como el viento. No puedo esperar años para entender cosas que no me sirven para cazar. La tortuga, sin alterarse, lo miró fijamente y dijo: Ven conmigo, te contaré una historia. Pero debes tener paciencia, pues cada enseñanza tarda en madurar como lo hace la fruta en los árboles. Tura, aunque incrédulo, ganó a regañadientes. Quería probarle a Tika que sus métodos no funcionarían con un tigre como él. Tika guió a Tura hacia el corazón más profundo de la selva. Durante el trayecto, la tortuga avanzaba lentamente, deteniéndose para observar las hojas que caían de los árboles y el movimiento de las nubes en el cielo. Tura, impaciente, saltaba de un lado a otro, ansioso por llegar a su destino. Después de horas caminando, llegaron a un claro rodeado de árboles gigantescos. En el centro del claro había un enorme árbol de tronco grueso y raíces profundas que se extendían en todas direcciones. La tortuga se detuvo frente a él y señaló con su pata. Este árbol ha estado aquí desde mucho antes de que tú nacieras, Tura. Sus raíces son profundas y sus ramas tocan el cielo. Ha soportado tormentas, sequías y el paso del tiempo. Sin embargo, no creció de la noche a la mañana. Tura frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver esto con cazar? Tika alarmantemente y, sin prisa, continuó. La sabiduría del árbol es la misma que la de la selva. La paciencia, Tura, es lo que lo ha hecho tan fuerte. La velocidad puede ser útil, pero la fuerza verdadera viene con el tiempo, el aprendizaje y la calma. Si solo confías en tu rapidez, perderás la oportunidad de aprender lo que realmente necesitas para ser un buen cazador. El joven tigre, aunque seguía sin comprender del todo, decidió darle una oportunidad a la tortuga. ¿Y qué debo hacer, entonces? Deberás observar, respondió Tika con tranquilidad. Durante los próximos días, debes quedarte aquí, bajo este árbol, y observar la selva. Solo cuando veas lo que no has podido ver hasta ahora, entenderás lo que intento decirte. Tura resopló, pero aceptó. Se tumbó bajo el árbol y, aunque inquieto al principio, empezó a observar. El primer día, Tura solo notaba lo obvio, los pájaros que volaban de un lado a otro, los monos que gritaban en las copas de los árboles y el viento que agitaba las hojas. Nada parecía fuera de lo común, y pronto, el aburrimiento comenzó a apoderarse de él. Esto no me está llevando a nada, murmuraba para sí mismo. ¿Qué puedo aprender simplemente observando? Pero la tortuga, siempre presente a su lado, le recordó con voz suave. No solo usa tus ojos, Tura. Y usa también tus oídos, tu olfato y tu corazón. El segundo día, Tura comenzó a notar algo diferente. Escuchó el sonido del viento entre las ramas de los árboles, pero esta vez se percató de que no siempre era el mismo. Había un ritmo, un susurro particular que variaba con cada cambio de dirección. Se dio cuenta de que, aunque la selva parecía caótica, en realidad había un patrón que él nunca había notado antes. El tercer día, vio a un pequeño ciervo moverse entre los arbustos.
El ciervo se movía despacio, olfateando el aire antes de cada paso. Parecía saber exactamente cuándo detenerse y cuándo avanzar, como si pudiera leer los signos de la selva misma. Tura lo observará con curiosidad. El ciervo no era rápido, pero avanzaba con seguridad. Cada uno de sus movimientos estaba en perfecta armonía con el entorno. Ah, ahora empiezas a ver, murmuró Tika desde su lugar bajo el árbol. La selva tiene su propio ritmo. No se trata solo de correr más rápido, sino de entender cuándo moverse y cuándo esperar. Tura comenzó a comprender. Mientras más observaba, más se daba cuenta de que la caza no era solo una cuestión de velocidad. Los animales que mejor se adaptaban no eran siempre los más rápidos, sino aquellos que sabían leer los signos de la selva, que sabían cuándo actuar y cuándo ser pacientes. Una semana después, Tura se sintió diferente. Su impaciencia había disminuido y empezaba a comprender las lecciones de Tika. Una mañana, mientras caminaba solo por la selva, sintió algo nuevo en su interior, una calma que no había experimentado antes. Ya no corría por todas partes sin rumbo, ahora, observaba con atención cada detalle a su alrededor. Y entonces sucedió. Mientras caminaba junto al río, vio un ciervo joven bebiendo agua. Tura se agachó, listo para cazar, pero esta vez no se lanzó de inmediato. Espera. El viento soplaba en su favor y el ciervo no lo había notado. En lugar de apresurarse, Tura controlaría el entorno, esperaba el momento adecuado y, con un salto rápido pero calculado, atrapó a su presa. Al regresar, encontré a Tika en el claro del gran árbol. Con una sonrisa tranquila, la tortuga le preguntó: ¿Y bien, Tura? El joven tigre entusiasmado por primera vez con verdadera satisfacción. He aprendido que la velocidad no lo es todo, Tika. La selva tiene su propio ritmo, y para ser un buen cazador, debe estar en armonía con ella. La tortuga ascendiendo, complacida. Recuerda siempre, joven Tura, en la vida, como en la selva, la paciencia y la sabiduría son las que nos guían a nuestros verdaderos logros. Y así, Tura se convirtió en uno de los cazadores más sabios de la selva, no por su rapidez, sino por su capacidad de escuchar y entender los ritmos ocultos del mundo a su alrededor. La vida no siempre se trata de correr más rápido o alcanzar nuestras metas lo antes posible. A veces, lo que necesitamos es detenernos, observar y aprender del entorno. La verdadera fuerza y el éxito llegan cuando encontramos el equilibrio entre la acción y la paciencia, entre la velocidad y la sabiduría.